Operativos militares de los Estados Unidos de gran porte, según informes, representan el 20% de la fuerza militar de los Estados Unidos, todo el despliegue que está desarrollando la administración de Donald Trump en los mares del Caribe, cercando los mares territoriales de todos los barcos que trafican droga, cocaína hacia los Estados Unidos y cercando a Venezuela, al régimen de Maduro. El acorazado más grande del mundo se dispuso en esa zona, es el USS Gerald Ford, con, bueno, una enorme cantidad de aviones de guerra, por supuesto, de cazabombarderos, de drones, helicópteros, pero a su vez también una enorme cantidad de otros barcos de guerra. Es prácticamente una zona militarizada. Y bueno, y está planteándose en ese escenario ya el desembarco de tropas especializadas, Navy SEALs, como para provocar en cualquier momento un estallido militar que haga colapsar al régimen. El régimen es evidente que se siente ya prácticamente al borde del colapso. Hay informes muy precisos del periodista Casto Ocando, recibidos desde la inteligencia militar, de que se tramitan pasaportes y también transferencias de cuentas bancarias millonarias de integrantes del Cártel de los Soles hacia Brasil, digamos que protegidos por Ignacio Lula da Silva. Una fuga enorme de capitales, una transferencia de capitales millonarios de estos empresarios de la droga que integran el régimen que preside Nicolás Maduro, este régimen narcoterrorista y además con una credencial ideológica que es un proyecto para toda América Latina desde el Foro de San Pablo, como así se comprometió Hugo Chávez Frías y así lo continúa este régimen agarrado de esos privilegios que le plantea el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, a ese cártel de los soles que prácticamente absorbió otros cárteles de la droga. Todo esto ya está suficientemente investigado, con muchísima prueba de todo tipo y calibre, prueba documental, prueba testimonial, denuncias penales ante la justicia de los Estados Unidos de la enorme cantidad de ciudadanos perjudicados por integrantes del Cártel de los Soles operando clandestinamente en Estados Unidos, como también el Tren de Aragua. Hay una carta de uno de los integrantes de este cártel, una de las figuras, digamos, importantes de este Cártel de los Soles, integrante también del régimen chavista, que es Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal. Es jefe de la inteligencia militar venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue jefe de inteligencia militar. Estamos hablando del conocido o ya famoso, lamentablemente famoso, Pollo Carvajal. Envió el miércoles próximo pasado una carta al presidente Donald Trump desde una prisión federal de los Estados Unidos, dado que el Pollo Carvajal ha sido sometido a la justicia de los Estados Unidos, a la justicia penal, y bueno, está en prisión, está en prisión. Este es uno de los testimonios más importantes al cual hizo referencia el escritor venezolano, investigador especializado en estos temas políticos, como lo es Alejandro Peña Esclusa. Alejandro Peña Esclusa, en nuestro programa, manifestó que además de la enorme cantidad de denuncias penales de parte de ciudadanos de los Estados Unidos que directamente se ven afectados por acciones terroristas del Tren de Aragua, que es una organización terrorista creada por Hugo Chávez Frías, como así también se ven muy damnificados por las actividades ilícitas del narcotráfico y otras actividades que se desarrollan desde ese cártel de los soles penetrando en los Estados Unidos. Nos decía que, bueno, las declaraciones, los testimonios que da con muchísima precisión el ex jefe militar, precisamente del régimen, el Pollo Carvajal, dan cuenta exacta de la dimensión que tiene esto y digamos que justifica plenamente las acciones del gobierno de los Estados Unidos, porque este tema va contra la soberanía de los Estados Unidos,
va contra la ciudadanía y contra el propio sistema político de los Estados Unidos, pero a su vez también contra esa soberanía territorial, jurisdiccional, la soberanía de la sociedad de los Estados Unidos con su régimen de vida, con su sistema democrático. Pero además agrega que está irradiando ese mismo problema para toda América Latina, que tienen planes que van a ir escalando y que incluso él estima que el propio Nicolás Maduro subestima los planes que hay de escalar este conflicto a nivel ya no solo continental, sino internacional. En el documento, al que han tenido acceso varios medios internacionales, Carvajal detalla 2 décadas de supuestas operaciones criminales del chavismo, ofreciendo su colaboración total para desmantelarlas. Es evidente que acá se está haciendo el ejercicio de la delación premiada, que es un instituto que existe en los Estados Unidos a nivel penal, a raíz de las experiencias que tuvo la justicia americana con las organizaciones mafiosas, con enormes y poderosas organizaciones de la mafia italiana instalada en los Estados Unidos, que luego se va a convertir directamente en mafia ya norteamericana, porque también estaba la mafia irlandesa. Luego se van a ir agregando otras mafias que son, bueno, todo un drama también a nivel social, a nivel económico de la sociedad de los Estados Unidos. La confesión descrita como la más extensa hasta la fecha de un alto mando disidente llega en vísperas de su sentencia por narcotráfico y narcoterrorismo, aplazada hasta febrero del 2026 para permitir mayor cooperación con la justicia estadounidense, precisamente. A raíz de este instituto penal de la delación premiada, se aplazó la condena porque a medida que se da una información muy precisa, información estratégica que logra, o permite, mejor dicho, localizar a estos agentes, localizarlos con precisión, poder capturarlos, bueno, le va a merecer un premio en la condena, en este caso al Pollo Carvajal, que está extraditado desde España en el año 2023 y quien se declaró culpable en junio de este año de 4 cargos relacionados con el llamado Cártel de los Soles, una red acusada de traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, afirma en la misiva que el régimen venezolano no solo es hostil, sino que está en guerra contra los Estados Unidos. Es, digamos, una escala más alta. Esto es realmente grave. Esta situación del régimen de Venezuela, del llamado régimen de Nicolás Maduro, es mucho más que eso. Se trata acá de una narcoorganización muy criminal, con conexiones internacionales, pero no solo a nivel continental, sino a nivel internacional. Este régimen factura miles y miles de millones de dólares por año a través de esta mega industria de la droga, tiene el mercado mundial de la cocaína en un 20%, pero tiene también un importante porcentaje del mercado mundial de la marihuana y de los opiáceos, porque es la organización a través de la cual se filtra toda la droga derivada del opio que se produce en Siria, como también en Corea del Norte. Por lo tanto, hay conexiones con grupos terroristas que son los que producen esas drogas. El régimen, por un lado, comunista, que también aplica una especie de terrorismo de Estado y terrorismo internacional, como lo es el régimen de Corea del Norte, y a su vez también Hezbollah como una organización sirio-libanesa que trabaja fuertemente bajo los intereses de Irán y bajo este régimen teocrático iraní de ese chiismo islámico expansionista. Tienen todas esas redes de contacto y a su vez Rusia como China, más o menos, pero no muy, digamos, pero más o menos solapadamente son también estrategas aliados a esta guerra contra los Estados Unidos. Si Rusia y China tienen una alianza estratégica con el régimen venezolano narcocomunista, te repito, porque tiene credencial ideológica de una revolución socialista, comunista,
amparada en ese documento llamado Socialismo del siglo XXI a partir del año 2005, pero anteriormente ya perteneciente al Foro de San Pablo, con un proceso revolucionario que comenzó en el año 1998 con Hugo Chávez Frías, revolucionario hacia el comunismo, hacia el modelo del castrocomunismo, Cuba precisamente parasitando a Venezuela. El régimen que una vez serví no es solo hostil, dice el Pollo Carvajal, está en guerra con ustedes, usando drogas, pandillas, espionaje. ¿Se acuerdan que acá yo les decía lo del espionaje? Es decir, penetran agentes del espionaje, agentes de todo tipo, usando también procesos democráticos como armas. Es decir, van filtrando personajes, topos, ¿m? que provienen de la inteligencia rusa, de la inteligencia china, de la inteligencia iraní, de la inteligencia cubana, ya de la inteligencia venezolana, van penetrando agentes del espionaje, agentes terroristas que operan de distinta manera. Incluso se introducen en el sistema político de los Estados Unidos, se introducen en el sistema empresarial de los Estados Unidos, lavando dinero porque están, bueno, facturando muchísima cantidad de dinero. Y desde sumas millonarias abren cuentas bancarias instalando empresas en los Estados Unidos y a su vez paralelamente desarrollando la actividad clandestina del tráfico de la droga, la venta, producción y toda la cadena que conlleva ese, digamos, hábito del consumo de las drogas de las sociedades de clases medias, por ejemplo, de clases medias altas. Se lo ha visto durante muchos años con los cárteles de las drogas en Miami, que ha sido una ciudad construida sobre la base de imperios de la droga provenientes de los cárteles mexicanos, por ejemplo, como también de Pablo Escobar, el cártel de Medellín, cártel colombiano. Bueno, esto es mucho más aún porque son megacárteles de la droga, pero que están sustentando un modelo político que es el socialismo del siglo XXI, es decir, el comunismo internacional, enemigo de la democracia que Estados Unidos sustenta y representa a nivel internacional y muy particularmente para con todo Occidente, la democracia representativa, el modelo republicano, la sociedad abierta, el régimen de la propiedad privada, todo lo que conocemos. Por lo tanto, el régimen está en guerra y advierte el Pollo Carvajal que las políticas de Trump contra Maduro no solo son justificadas, sino necesarias y proporcionales a la amenaza. Esto está bueno que se sepa para todos aquellos que aún dudan de si esto es exagerado o no, porque hay una guerra informativa impresionante que plantea la otra versión, la versión de que esto es un simulacro de Donald Trump, que esto es para fortalecer una industria de guerra que enriquece a los magnates que apoyan su gobierno, que esto es un proceso de invasión para quedarse con el petróleo de Venezuela. Esa es la tarea informativa desde la izquierda, desde toda la progresía internacional, una prensa de izquierda que puede ser de una centroizquierda, incluso una prensa progresista, una prensa más o menos idiota, envuelta en estas idas y venidas, sin investigar a fondo las fuentes de información directas de lo que está pasando. Acá estamos hablando de uno de los jefes militares más importantes del cártel de los Soles y del régimen que lideraron Hugo Chávez Frías y ahora está liderando Nicolás Maduro. Estamos hablando de alguien sumamente trascendente para todo esto, quien está preso y está precisamente colaborando con información muy precisa. Según el documento, Maduro podría estar subestimando, dice el Pollo Carvajal, la disposición del chavismo a escalar con planes de contingencia para cada escenario extremo. Se comunica, por otro lado, en Infobae, que Nicolás Maduro se siente presionado por ambos lados, que está en una situación realmente muy, muy incómoda. Está presionado por toda esta operativa del gobierno de Donald Trump, por los mensajes de Trump que le plantea que sale por las buenas o por las malas, y hay una presión interna fortísima desde Diosdado Cabello, por ejemplo, Delcy Rodríguez, su hermano.
Vladimir Padrino López y otros integrantes de este cártel de los soles que le dicen que van a escalar esta situación y que de ninguna manera él piense en algún tipo de negociación para irse del país, negociar una huida, por lo tanto se encuentra entonces entre dos fuegos. Quiere decir que la situación es mucho más complicada. Van a escalar distintos escenarios, distintas contingencias, ¿para qué? Para retener el poder. Esto también a las claras nos está diciendo que un régimen totalitario no suelta el poder, no pretende irse del poder, porque si se va del poder, en definitiva, quienes lo integraban caen en situación directamente de presos, de criminales, que van a quedar sometidos a la justicia penal del país cuyo régimen político odian, cuyo régimen político quieren derribar, tirar. Y eso está pasando en todo nuestro continente. En todo nuestro continente, cuando aquel, ¿se acuerdan? Hito histórico que comentamos en el programa y con detalle de los pasaportes que investigaba Gabriela Fossati, esa causa abortada de modo, para mí, muy evidente, impresentable, con un presidente anterior que se lavó las manos y que venía dando cuenta de más de 10.000 pasaportes falsos para rusos y para otros también, digamos, ciudadanos del mundo como albaneses, habían chinos, coreanos, hasta españoles, pero todos vinculados a las izquierdas organizadas y a los poderes expansionistas de la Rusia de Vladimir Putin, pero también vinculados al cártel de los soles, a estas izquierdas, porque eso se aceleró, se tramitó durante el gobierno de José Mujica. Una tarea que comenzó en el 2009, pero que con José Mujica en el 2013 se había instalado en el piso 4 de Torre Ejecutiva una oficina ilegal fuera del presupuesto nacional con una secretaria llamada María Mina Capilli que tramitaba según o a instancia de agentes de la inteligencia del FSB de Rusia, entre ellos Alexei Silvaev, por ejemplo, pero habían 4 agentes rusos de la ex KGB que tramitaban de modo ilegal documentación civil para rusos que iban llegando a nuestro país, para rusos provenientes del régimen de Vladimir Putin, para rusos que integraban el ex KGB de la Unión Soviética, para rusos que ahora son el FSB, también para agentes terroristas Hezbollah, que fueron falsificando documentación de todo tipo a través de una estrategia que era, digamos que el mandato, la encomienda o las órdenes que daba el presidente José Mujica a la Oficina de Servicio Civil del Ministerio del Interior para que desarrollaran todos los trámites civiles de todas las falsas identidades que, bueno, configuraban, digamos, un historial falso de estas personas como ciudadanos uruguayos. Porque eso les permite esa ciudadanía uruguaya que tiene prestigio internacional les permite mucha movilidad en todo nuestro continente, pero a su vez para ingresar a los Estados Unidos e incluso para ingresar a Europa también. Esa misma operación la hicieron en Argentina y en Brasil y fue considerada por la prensa como la banda de los pasaportes. Se le dio ese nombre, asumió esa connotación, ese cliché periodístico, pero es mucho más grande que eso. No se trata de pasaportes. Lo del pasaporte es lo último, es lo emergente, es el dato último. Esto es una enorme organización de poder político que va haciendo su expansionismo por estas vías precisamente secretas, alambicadas, como se lo hizo siempre en la historia, muy particularmente en estos periodos de Guerra Fría, porque estamos en un periodo de Guerra Fría muy distinta a la de aquella Unión Soviética con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El cártel de los soles, como arma deliberada, confiesa que la red en la que él participó activamente buscó inundar a Estados Unidos con drogas como estrategia de daño social.
Inundar de drogas era estrategia de daño social y enriquecimiento para el régimen. Un plan impulsado inicialmente por Cuba, país históricamente enemigo de los Estados Unidos. Es el país a través del cual se había instalado aquel gravísimo conflicto de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos cuando Cuba salió a protestar por aquella supuesta invasión de los Estados Unidos frustrada en Bahía de Cochinos, que simplemente fue la decisión, digamos, temeraria de un grupo de coroneles, de comandantes, que inconsultamente a un presidente recientemente electo como John Fitzgerald Kennedy habían decidido enviar un contingente de militares para penetrar en Cuba y no sé de qué manera tonta pretendían decapitar el régimen de Fidel Castro. A raíz de eso se va a generar la crisis de los misiles con la Unión Soviética instalando, la Rusia soviética instalando misiles nucleares incluso ya con disposición de disparo, de instalación de ojivas nucleares apuntando a los Estados Unidos. Está todo ese antecedente. El antecedente de Cuba irradiando el modelo soviético comunista para toda América Latina, el antecedente de Cuba irradiando su agencia de inteligencia creada por Fidel Castro, el G2 cubano, en todo nuestro continente, están entre nosotros conviviendo agentes de inteligencia de Cuba, quienes penetraron en el régimen de Venezuela, quienes instruyeron al régimen de Venezuela y quienes se dice que integran más del 30% de las fuerzas militares del régimen venezolano actualmente. Eso sí que es intromisión. Se lo digo a aquel edil de Ojeda, que decía que el Partido de la Libertad Avanza era una intromisión, era una especie de extranjerismo político. ¿Qué es entonces? ¿Qué no es si no es extranjerismo político, si no es antipatria, antinación? La Internacional Comunista, el Partido Comunista de Uruguay, el Frente Amplio en su conjunto, trabajando a los servicios de esto que estamos comentando, trabajando en este plan político, en este plan geopolítico. El Frente Amplio está totalmente comprometido con esto que estamos viendo acá. Por eso compartimos este tema, porque nos afecta la situación del país hermano, por supuesto, afecta la situación de toda la ciudadanía de Venezuela, afecta muchísimo y entristece y evidentemente todos estamos deseando que termine esta situación lamentable con 8 millones de venezolanos exiliados, pero afecta muchísimo a todo el continente, porque está irradiando toda esta formulación política malversante, falsa, que lo que busca es instalar regímenes totalitarios en nuestros países para establecer una red estratégica, ideológico-estratégica que les permita un enorme poder ya a nivel continental. El gran sueño de una América Latina y Caribe comunista, como una nueva, digamos, Unión Soviética en todo nuestro continente, repitiendo el desastre que se dio con aquella Unión Soviética durante 72 años, precisamente en Rusia, los países que absorbió y toda esa Europa del Este bajo el Pacto de Varsovia, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Creación y financiamiento del Tren de Aragua. El ex jefe de inteligencia asegura haber sido testigo de cómo el régimen armó y expandió esta, bueno, megabanda criminal aprovechando las políticas migratorias de la administración de Joe Biden para infiltrar miembros en territorio estadounidense. Maduro expandió la estructura criminal y la usó para exportar delincuencia, detalla. Espionaje ruso y cubano, acá está el otro punto, yo me había adelantado. Espionaje ruso y cubano en Estados Unidos. ¿Ustedes se creen que esas bandas de los pasaportes, que esa cantidad enorme que descubrió Gabriela Fossati, que según ella, dado los testimonios de personas que quedaron presos, como Alexei Silvaev, como aquel escribano que dio testimonio, como aquel cónsul uruguayo y como tantos otros integrantes de estas bandas criminales que iban a la cifra escalofriante de más de 10.000 trámites civiles de documentación civil que concluían en pasaportes falsos, con una secretaría privada y legal
directamente en torre ejecutiva por dentro de presidencia de José Mujica en el 2013. Eso sí que es terrorismo. Se lo digo a aquellos que tanto insisten con Astesiano y el presidente anterior, que también tiene una gran cuota parte de culpa, pues tendría que saber quién era Astesiano. Pero Astesiano se incorpora a toda esta organización en el 2017, a esta organización que había creado José Mujica para facilitar todos estos trámites ilegales de documentaciones falsas que permiten la creación de un perfil personal, de una especie de dossier, se le dice, una historia que es falsa, dando una identidad civil falsa que les permite ingresar a distintos países en calidad de ciudadanos uruguayos. En Argentina en calidad de ciudadanos argentinos, en Brasil en calidad de ciudadanos brasileños, para penetrar en nuestros países y en los Estados Unidos. Revela que con aprobación de Chávez y Maduro, Rusia instaló dispositivos de espionaje en Venezuela para monitorear a los Estados Unidos. Además, alerta, espías venezolanos, imaginen, espías que ingresan acá, tramitan todo lo que tienen que tramitar, obtienen ciudadanía uruguaya, legal o natural, son especialistas, saben hablar en español, y por la vía del ingreso a Uruguay y la obtención de una identidad civil falsa como ciudadanos uruguayos, van directamente a Venezuela y de Venezuela migran rápidamente como si fueran ciudadanos uruguayos que fueron a visitar a Venezuela y se van para los Estados Unidos. Lo mismo hacían desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, penetrando precisamente a los Estados Unidos. Pero cuando hay gobiernos de izquierda vinculados al Foro de San Pablo, como pasó con José Mujica. Además alerta sobre espías venezolanos, claro, ya directamente. El avión de Emrasur acá, ¿se acuerdan? Con agentes venezolanos y también con espías, agentes del Hezbollah, del Hezbollah, agentes Quds que habían también protagonizado aquellos lamentables atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina y contra la AMIA posteriormente, que quedaron en situación de presos en Argentina. Tres de los cinco agentes que capturó la justicia argentina habían integrado aquellos comandos que perpetraron los atentados terroristas en Argentina. Además, alerta de otros agentes también terroristas y menciona pagos a diplomáticos y supuestos agentes de la CIA para influir en la permanencia del chavismo en el poder. Es decir, menciona también una red de corrupción con diplomáticos y con agentes corruptos de la CIA que también fueron comprados. Smart Tactic, por ejemplo, Smart Tactic y fraudes electorales, acusa a la empresa de sistemas de votación, Smart Tactic, de formar parte de una red global de fraudes con impacto potencial en elecciones estadounidenses. Son expertos en el fraude electoral, una de las características del Foro de San Pablo, una de las características del régimen de Vladimir Putin. Son expertos en sistemas informáticos para generar fraude electoral. Propuesta para una transición en conversaciones confidenciales con la Fiscalía de Estados Unidos, la DEA y posiblemente la CIA, Carvajal sugiere a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, exministro chavista exiliado, como figura de consenso para liderar un gobierno de transición si Maduro cae. Fuentes cercanas al preso indican que esta idea busca un relevo moderado dentro del chavismo para estabilizar el país. Es decir, una especie de régimen provisorio que dé lugar a una transición paulatina hacia la democracia. Un régimen muy moderado que prácticamente va a ser un régimen de instancia de contingencia, simplemente eso, y él apunta a Rafael Ramírez, un expresidente de PDVSA, que es la empresa petrolera monopolizada por el gobierno precisamente del chavismo, por el régimen chavista. La carta acompañada de notas manuscritas y documentación asesora ha sido recibida directamente en la Casa Blanca y pone a Carvajal como pieza clave en las estrategias de Washington contra el gobierno venezolano. Periodistas como David Allendet
David Allendet, corresponsal de ABC en Washington, destacan que el documento, es decir, la carta que le envía, una extensa carta llena de documentos, de datos, de movimientos, de personajes, bueno, ofrece nombres de espías infiltrados en los Estados Unidos, ofrece datos también respecto a redes de corrupción internacionales y la implicación de altos exfuncionarios españoles en tramas vinculadas al chavismo, apuntando a integrantes importantísimos del PSOE de España, y entre ellos a José Luis Zapatero, por ejemplo, lo que podría sacudir a gobiernos europeos comprometidos con esta red de corrupción que se instaló a través del gobierno de Pedro Sánchez. Esta confesión se suma a declaraciones previas de Carvajal durante su detención en España 2021-2023, donde ya había acusado al chavismo de financiar ilegalmente campañas políticas en América Latina y Europa, incluyendo a líderes como Gustavo Petro, Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y el partido español Podemos, usando fondos de PDVSA como vehículo. Todo esto se informa en ABC, también The Objective y Dallas Express. Pero está la carta, además, el facímil ya publicado de esa carta de El Pollo Carvajal, que es extensa, minuciosa en detalles, y se extracta un facímil de esa carta. Creo yo que hay unas 6 páginas extractadas de un documento mucho más grande. Te quiero poner una vez más lo que dice Casto Ocando al respecto, para que vean que todo esto que estamos viendo, todo este contexto, da mérito a ese operativo militar que está desplegando Estados Unidos, tomando noticia de este plan de distintas contingencias y escaladas que se vienen dando durante muchos años, con una proyección de escalar aún más todo este conflicto contra Estados Unidos, porque se trata de un régimen directamente enemigo de los Estados Unidos. No es que solo sea un régimen hostil que quiere complicar un poco las cosas, sino que es directamente un enemigo que le está declarando la guerra a los Estados Unidos y trabajando con organizaciones internacionales poderosas que representan intereses de Rusia, de China, de Irán, de esos grupos terroristas también pro-Palestina chiita, pro-islamismo expansionista, y todos los planes estratégicos del Foro de San Pablo para América Latina y el Caribe. Estados Unidos ha desplegado el portaaviones más grande del planeta. ¿Adivináis dónde? Y es que el Caribe está al rojo vivo. Raro es el día en que no vemos cómo destruyen narcolanchas con misiles. Y si por lo que sea nos dejan sin contenido un par de días, al siguiente te destruyen 4 a la vez y te compensan los retrasos. ¡Qué buen servicio! Hasta ahora ya sabemos que tienen desplegados más de 8 buques de guerra y de manera gradual se ha ido ampliando las capacidades de esta flota, incluyendo el despliegue de más cazas F-35 en la base de Puerto Rico. Este despliegue está bien para hacer presión y atacar objetivos puntuales, pero tal vez quede corto para una contienda más intensa. Y para mostrar que el objetivo no es hacer un acto de presencia temporal, Trump ha llamado al buque más grande del que dispone. Grodd la derribará. Traed la cabeza de lobo. El USS Gerald Ford es el peso pesado de los portaaviones, un buque que nació en el año 2017 y cuenta con capacidad para transportar más de 90 aeronaves. Lo que tiene que preocuparle al régimen de Venezuela no es solo el volumen de naves que trae, sino que es un portaaviones que usa un sistema de lanzamiento electromagnético, o EMALS. Veréis, un portaaviones no es como una pista de aterrizaje al uso, lógicamente. De hecho, las aeronaves que despegan de estos buques suelen ser diferentes a las que están desplegadas en las bases terrestres. Y es que los portaaviones tienen pistas mucho más cortas que las habituales, por lo que estos aviones suelen ser la variante C, por Carrier. Suelen tener alas más grandes y plegables para almacenar los materiales resistentes a la corrosión marina, un gancho para aterrizar agarrándose a una cuerda y está adaptado para catapultas. No, de ese tipo. Estas son unas guías que enganchan el avión y se disparan hacia adelante, aportando una velocidad inicial que no podrían alcanzar por sí solos. Esta velocidad les permite despegar en menor espacio. Hasta ahora estas catapultas funcionaban con vapor, la presión empujaba la guía y por ende el avión, pero este sistema tiene sus problemas de mantenimiento, es mucho más pesado y se reinicia de manera más lenta. El Ford usa un sistema electromagnético para disparar la catapulta, y no es que sea más ligero y dé menos problemas, sino que se carga más rápido mejorando los despegues en un 25%, es decir, lanza más cazas en menos tiempo. Y esto es muy relevante ya que no es la primera vez que Estados Unidos golpea objetivos simultáneos
simultáneos en una operación de cortar cabezas. Vamos, que con tanto avión en la zona, lo único que se me ocurre es una operación de sobrecarga en la que decapiten objetivos terrestres de manera simultánea para evitar que pasen a esconderse conforme vean caer a los demás. Pero esto es solo mi opinión. La realidad es que las opciones que quedan son pocas. Así que dime tú, ¿este despliegue es puro teatro? ¿O de verdad está al caer el inicio de la campaña de golpes terrestres en el país caribeño? Déjame tu opinión en comentarios y suscríbete. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No, 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 no. Esperen, 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 esperen. Claro, el susto ya de Maduro que puede apelar a una retórica muy vacía de paz para siempre, régimen criminal que ha matado muchísimo a sus ciudadanos, que ha matado ciudadanos, que ha destrozado vidas, que ha destrozado la economía del país, que lo ha saqueado directamente, que ha usurpado sus instituciones, que ha hecho lo que quiso y que ahora se encuentra ante este escenario que le plantea este modelo geopolítico, esta estrategia geopolítica a raíz de toda la información que recibe la administración de Donald Trump. Vamos a ver este otro informe. Pero no solamente es Maduro y la cúpula los que están buscando cómo salir de esta situación completamente entrampada. Según otra fuente militar en Venezuela, un grupo importante de generales han estado haciendo arreglos secretos, incluyendo preparación de pasaportes, cuentas bancarias, etcétera, para enviar a sus familiares, a los familiares de estos generales, a Brasil bajo la protección de Lula da Silva, antes de ellos mismos luego trasladarse a territorio brasileño cuando el régimen termine de colapsar, si se producen o al momento de producirse el estallido de las hostilidades. La fuente, que es militar pero es además familiar de dos de estos generales que quieren asilarse en Brasil y que por supuesto me pidió el anonimato, me dijo que la movida de los generales tiene la aprobación del propio Vladimir Padrino. Obviamente estos generales saben que no se van a poder montar en el avión de un posible acuerdo que le permita a la cúpula de la dictadura salir del país. La debacle luce tan inminente que algunos de los llamados opositores alacranes están desde ya negociando el asilo político en varias embajadas extranjeras en Caracas en previsión de un cambio de liderazgo en Venezuela y de las consecuencias que eso significaría para ellos. Bueno, cierra el informe que da, este resumen del informe de Castro Ocando, cierra muy bien con todo este panorama que se está viendo precisamente, ya el movimiento de generales alacranes que buscan refugiarse en embajadas, que están negociando también como para poder integrar un régimen de transición, quizá en muchos casos, algunos de ellos son disidentes del régimen, pero quedaron sometidos al mismo, otros que se han arrepentido. Es decir, otros que no tienen tanto poder político, pero estamos hablando de una enorme cantidad de personajes que están muy beneficiados por el régimen, otros que sí ya directamente integran el régimen, pero se van yendo también todos los que pueden, con la autorización de Vladimir Padrino López, que hoy es el jefe militar, que autoriza que militares del régimen se vayan, que hagan trámites de pasaportes, que hagan todo ese tipo de operaciones a las que están ya muy habituados, con un país ideológicamente hoy, bajo un régimen, no el país en sí, bajo un régimen ideológicamente hermano y hospitalario, como lo es el régimen que plantea Ignacio Lula da Silva, nada más y nada menos que el fundador del Foro de San Pablo. Nada de esto es casualidad. El fundador del Foro de San Pablo, junto a Fidel Castro y a nuestro canciller actual, Mario Ludwig, les da asilo de alguna manera, pero por una vía entrampada, por una vía, digamos, solapada. Van ingresando a Brasil transferencias millonarias de dinero, cuentas bancarias que van hacia el Brasil, con familiares de militares hacia Brasil, y para que luego vayan estos militares del régimen también hacia Brasil en una estampida enorme, sabiendo que va a colapsar el régimen por todo este operativo militar de prácticamente decapitación a las bases de producción de la droga, a los laboratorios,
a las bases militares del régimen, a las bases militares que puedan tener sus aliados en esa zona, militarizando todo el Caribe y además con bases estratégicas como Puerto Rico y otros países de Centroamérica que están colaborando con este plan, con estas operaciones militares de Donald Trump para que caiga este régimen de Nicolás Maduro. Se aceleró ya muchísimo todo esto, hay que estar atentos en el día a día porque evidentemente los movimientos indican que esto está ahí al borde de un estallido para que colapse el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, esta fuga de personas, esta migración del régimen y esta fuga o migración de una millonaria, digamos, cantidad de dólares, millonaria cantidad de dinero con cuentas bancarias que se vienen para Brasil y yo estimo, intuyo, deduzco que también hacia Uruguay. También hacia Uruguay, porque este régimen actual, este gobierno, es otro gobierno ideológicamente hermano de todo este régimen de Venezuela, de todo este plan del Foro de San Pablo, de este plan comunista, que es enemigo de la democracia representativa, es enemigo del régimen de libertades y propiedad privada y es enemigo de ese Estados Unidos que representa el desarrollo y el poderío de un régimen democrático de libertades. Todo eso se está dando en este momento de la historia. Nosotros estamos siendo los habitantes protagonistas de este momento de la historia, una vez más, entre el comunismo organizado de esta manera, la internacional comunista organizada de esta manera, que nos instaló un gobierno a nosotros por cuarta vez, y esto que está sucediendo ahora con la caída, digamos, la estrepitosa caída, el colapso del régimen narcocomunista totalitario de Venezuela a instancias de las decisiones políticas, de la voluntad política que asumió la administración de Donald Trump cumpliendo con su promesa electoral, ¿no? Porque este es un tema que lo viene tratando durante toda su campaña electoral y entre los más importantes integrantes del gobierno de Maduro está también Marco Rubio, que siempre planteó que se iba a dar este operativo, que iban a dar precisamente con esta instancia histórica, porque es necesario, como lo manifiesta el propio preso ya, el Pollo Carvajal, en condición de preso y ex jefe militar de inteligencia militar del régimen de Venezuela. Se darán cuenta en qué situación estamos, ¿no? Y cómo ha escalado esto a nivel internacional. ¿Qué pasará con Rusia y con China? ¿Decidirán apoyar al régimen y escalar esto más y generar otro escenario de guerra que se complejice? ¿Podrá caer el régimen definitivamente o contará con el apoyo militar de Rusia, de China y con toda una red, además, también de inteligencia militar que es permanentemente colaborativa? ¿Qué pasará ahí con los refugiados en Brasil? ¿Qué hará Brasil de Ignacio Lula da Silva? También permitiendo conexiones con Rusia, con China, con agentes terroristas vinculados al régimen de Irán, por ejemplo. ¿Qué pasará con Corea del Norte? ¿También colaborará militarmente con Venezuela? Es más complejo, ¿vieron? No se agota el tema solo en el régimen Venezuela y no se agota en Venezuela. Venezuela no es Venezuela. Venezuela hoy representa la internacional comunista, una red inmensa de organización terrorista, narcoterrorista, ideológica, con un modelo anticivilizatorio, con un modelo de régimen totalitario para todo nuestro continente y, por supuesto, para derrocar, para derribar el sistema democrático de los Estados Unidos. Ese es el plan. Ese fue siempre el plan del Foro de San Pablo. Lo hice de esta manera, intentando que quede claro de qué hablamos cuando hablamos del Foro de San Pablo, por qué invitamos al eminente autor venezolano Alejandro Peña Esclusa, con quien, Dios mediante, seguiremos hablando este tema, tratándolo en profundidad. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?